Doctoresdeltiempo.com presenta Entre Cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana venimos con muy poquitas novedades superheroicas, todas bastantes números 2 para ver cómo tiran algunas de las colecciones de las cuales ya hemos hablado y una cantidad de irresistibles bastante seria. Sí, la verdad es que tenemos bastantes tebeos. Es cierto que novedades puras y duras tampoco tenemos demasiados. Por si alguien se lo pregunta, ya de entrada voy a decir que ha salido esta semana un número 1 de Criminal, que bueno, pues es un volumen nuevo de Criminal y como personalmente lo he estado leyendo siempre por volúmenes completos y en castellano, pues me he abstenido de su lectura. Yo no lo leo y tú lo lees por volúmenes, así que si alguien se pregunta por qué no está en el programa es por eso. Exactamente. Y hecho este pequeño disclaimer, vamos a empezar ya hablando del primer TVO que sí, vamos a comentar y que sí hemos leído, que es Captain Marvel, número 1, escrito por Kelly Thompson, dibujado por Carmen Carnero con los colores de Tamra Bonvillain, en lo que supone, hombre, no voy a decir el enésimo número 1 de Capitán Marvel, pero sí que, bueno, tengo cierta sensación de que esto de Capitana Marvel y los números 1 tampoco escasean. Bueno, el arranco de una nueva etapa con un nuevo equipo. Al final acaba de pasar también en Thor y en Spider-Man. En cierta medida, creo que también en Capitán América. No le sucede más a menudo que al resto. Ah, no, bueno, es un mal endémico en Marvel. Sí, o sea... cualquiera de los personajes tochos de Marvel que tenga exposición sale, vamos, números 1 hasta el desbordar. Bueno, he de decir que este número 1 me ha dejado un poquito... A ver, decepcionado no es la palabra, tampoco, pero sí que me ha resultado un poquitín torpe a ratos a lo largo de su lectura. Ha habido unas cuantas cosas, sobre todo en su ritmo y en el modo que tiene de exponer ciertas cuestiones, que me ha parecido, no sé, como impropiamente poco hábil para Kelly Thompson, aunque es verdad que como número 1 cubre todas las bases perfectamente. A ver, es una cuestión de embutir y de las prisas, creo yo. Quiero decir, a Kelly normalmente se le suelen dar bastante bien los guiones para primeros números. Es como consigue presentar muy bien el tono, intentando no dar mucho la brasa con de alguna manera todos los antecedentes del personaje y demás. Este TVO va un poquito en la dirección contraria. Quiero decir, presenta muchísimo antecedente, por decirlo de alguna manera, mucha de la situación de, bueno, Carol Danvers, ¿qué está haciendo ahora mismo? ¿Qué le ha sucedido recientemente? ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Sus allegados en qué situación están? Quiero decir, invierte mucho tiempo ahí y no tanto, aún no mucho, demasiado al menos, en el tono y la atmósfera que van a quedar relegados aparentemente sobre todo al número 2. No es porque este número 1 no haga el trabajo, sino porque ese trabajo está en un segundo plano. Bueno, a ver, para empezar, creo que este es un número que tiene 30 páginas. Ya creo de entrada. Al menos a mí se me hizo... Hermosete, a mí al menos se me hizo hermosete. Uh-huh. Lo cual quiere decir pues que sí, efectivamente siempre se te va a hacer un poquito más largo que pues tus 20 páginas habituales que traen habitualmente ahora ya los tebeos de Marvel. Por otro lado, he encontrado todos los elementos que esperaba en este primer número, un poquito referidos a la Capitana Marvel, quizás hasta demasiado. Me parece que intenta ser demasiado exhaustivo el TVO, no ya solamente en lo que presenta en sí, sino a veces en la cantidad de espacio que dedica a ahondar en eso. Que hay alguna serie de relaciones interpersonales que ganan no una escena, sino un par de escenas. Tenemos nuestro inicio de colección en mitad de un sarao para tener tu intercambio gracioso con un personaje por el que tengo además mucho cariño, que pues está bien, pero tampoco lo he encontrado especialmente
especialmente con gancho. Me parece que algo le falta un poquito, un puntito ahí para acabar de ser una escena inicial, digamos, graciosa, que transmita bien esa sensación que hay de camaradería, digamos, entre los personajes. Y después tiene una especie de síndrome de saca a todo el mundo o a casi todo el mundo que no me acaba de agradar del todo. Ese es en general el problema o la misión, entre comillas, de este número 1. Tiene una obsesión aparente por decir, bueno, este es el primer número 1 de Capitana Marvel realmente que va a salir desde que hay básicamente anunciada, tangible, con varios trailers, una película. Así que es de esperar que haya lectores nuevos, imagino, o al menos es deseable. Con lo cual, sin hacer ningún reset raro y empezar de manera extravagante, ¿cómo introduces a la versión de TVO de la Capitana Marvel a lectores nuevos de TVOs o a lectores que no conozcan mucho el personaje? Básicamente sacando el bingo. Y vamos a ver qué es lo que podría ser importante para el personaje. ¿Qué queremos que nuestros lectores sepan del personaje en un número 1? Y marca todas las puñeteras casillas. Entonces, con esa misión tan delineada o tan transparente, el TVO se hace raro. Es como, a ver, ¿quién es su mejor amiga? Pum. ¿Con quién tiene una relación tensa dentro de los Vengadores? Pimba. ¿Qué opciones de romance hay por aquí? Pumba. Quiero decir... ¿Cuáles van a ser los posibles asuntos que a lo largo de este primer arco, tarde o temprano, vas a volver con qué personaje acabas de conocer ahora? ¿Qué elementos caracterizan al personaje? ¿Qué ha estado haciendo recientemente? ¿Cuál es su hábitat natural, entre comillas? Es decir, el espacio y tal. Intenta de alguna manera desglosarlo todo de manera relativamente hábil, haciendo que ciertas cosas surjan de manera más o menos natural o en ciertas conversaciones. Pero es complicado, porque son tantas cosas que algunas directamente te las tiene que tirar a la cara. Sí, a ver, por lo demás no tengo ninguna clase de pega en sí mismo con el planteamiento sobre página después, ni con el arte de Carmen Carnero, ni en cómo me encaran ni las escenas de acción, ni las escenas más de conversación, más habituales. Me parece que está bien, no hay, quiero decir, me hacen gracia un poquito algunos toques de diseño que tiene, quiero decir, su Tony Stark me resulta muy gracioso a ver, entre rediseños de personajes, planteamientos de la fluidez en las escenas de acción, el acting y el combo de color de Tan Ramón Vilén, yo aquí no tengo ninguna pega en el departamento visual ni lo más mínimo. Pero es más, de alguna manera, un número 0, una vez más, es más una declaración de intenciones que un primer número de una etapa. Entiendo que es necesario, sobre todo en las últimas páginas, pero es lo que es una carta de presentación. Sí, hay un detalle también que me molesta, no durante la lectura, no digamos como un elemento del TVO per se que me moleste, sino conceptualmente una vez terminado de leer el TVO y mirándolo un poco con cierta retrospectiva. Y es que esta es una colección del el primer número de Capitana Marvel, y me parece que hay un intento desmedido o una necesidad desmedida aquí plasmada de ligarla a los Vengadores, como que te quede claro que esta es la Capitana Marvel y que es asunto serio para los Vengadores. Es una Vengadora por derecho propio, eso es una líder, y pues te lo vamos a machacar un poquito ahí, y es como, bueno, esta no es la historia de Capitana Marvel siendo la líder de los Vengadores, esto es Capitana Marvel. Sí, pero creo que es una cuestión de contraste, porque ni el personaje viene de estar en los Vengadores en etapas anteriores, en general siempre ha estado haciendo sus rollos últimamente, y a todos luces vista por portadas y diseños de los números siguientes, no va a estar en los Vengadores en los siguientes números, salvo que hayan cambiado cosas en la colección de los Vengadores, colección que no leo, pero quiero decir, en esta colección ni viene de estar en los Vengadores, por decirlo de una manera, ni va a estar en ellos de manera inmediata, con lo cual es más una cuestión de contrastes. Como en el pasado has hecho cosas, aunque llevas mucho tiempo ya haciendo lo que te daba la puta gana, pero
Pero precisamente por eso no veo necesidad de que haya esa especie de... Bueno, quiero decir, desde el momento en el que nos aparece un Tony Stark en este TVO hasta el final del TVO, de una manera u otra, la historia o la perspectiva que se tiene en parte como superheroína en la Tierra de Carol Danvers está totalmente ligada a su participación como miembro de los Vengadores. Sí, no, porque es parte de la trama, parte además de la perspectiva o de la manera de ver las cosas de Tony Stark. Es como si tú molas un montón, Carol, de paso es un metacomentario a veces del propio personaje, pero todas las cosas que has hecho de molar muchísimo y de salvar vidas, las has hecho en el espacio, con lo cual aquí nadie sabe nada de lo que has hecho. Entonces, de cara... Que es una visión también un poco ventajista y reduccionista. Claro que sí, pero es parte de la gracia, entre comillas, o parte del metacomentario. De manera que de cara, si te apetece venirte a los Vengadores, porque tú y los Vengadores, joder, qué bien, cosas, y hay todo un plot point bastante loco de Tony Stark en medio de todo este asunto y una serie de, entre comillas, necesidades o requisitos. Todo eso es parte de la broma, entre comillas, porque es como si Tony Stark estuviera repartiendo carnets de Vengador en el TVO y reconociendo que de cara a la opinión pública, la misma opinión pública que ahora está viendo los trailers de la película de Capitana Marvel, es como, ¿y esta quién es? ¿Está en el espacio? ¿Unos Skrulls? Esa es la perspectiva, por ahí va un poquito la gracia del TVO, de decir, si tú muy bien, pero es que llevas tanto tiempo en el espacio que la gente no sabe quién eres ni se acuerda de ti, entre comillas, es parte de la gracia, aunque, a ver, es simplemente un gancho de este primer número que no va a reproducirse, que no es parte de la colección, vaya, que es simplemente un gancho cómico para Tony Stark. Que por otra parte el cliffhanger del número 1 pues vuelve una vez más a ver, es el típico cliffhanger que a mí en general me hace rechinar los dientes, pero también es cierto que he comido muchos cliffhangers de este estilo y después pues todo depende evidentemente de la ejecución de la idea y pues ya veremos. De hecho, la historia reciente del Capitán América te los ha escupido 2 veces, creo. Una sí, seguro. La otra no, porque después de que lo reintentase Remender salimos corriendo. Bueno, sí, vale, ya todavía más anterior, vale, sí. Bueno, ya veremos. Parece haber un cierto auge últimamente en Marvel también por cierto tipo, por el regreso a cierto tipo de ideas. No lo sé, no sé muy bien por dónde tirar el TVO, más allá de pues a lo que aluden ciertos diseños de personajes y la portada del siguiente número, el propio cliffhanger de este y demás, pero por ahora sigue esa tendencia relativamente reciente de presentar no solo un TVO de la Capitana Marvel con ella, que está muy bien, pero se ha hecho muchas veces en el pasado de ella en solitario, sino como presentarla en el centro de un grupo de gente. Eso es algo que ha hecho recientemente varias etapas de la Capitana Marvel y parece querer hasta cierto punto reproducirse ahora. Decir, este TVO es de la Capitana Marvel, sí, pero vamos a tener no solo a ella, sino también otras acompañantes para establecer unos contrastes, establecer otras perspectivas, etcétera, que es lo que hace que algunos TVOs funcionen bastante más fluidos, en vez de pues este TVO sale solo este personaje y el resto son monólogos internos. Que bueno, también es cierto que la Capitana Marvel viene de aquella miniserie de la vida de la Capitana Marvel. Sí, pero aquello era una ñapa horrible. Que es a lo que voy, que era una ñapa horrible, pero da igual, porque las consecuencias para el background del personaje ahí están. Se mencionan por aquí. Y se mencionan por aquí también, y es como... Y es como, pasó esto y pues tal. Fue una ñapa Okay. y tal, ¿y en qué ha quedado el asunto? Pues que aquí unas cosas de antecedentes para el personaje. A mí por lo menos no me hizo ni puñetera. Que nos interesaba por alguna razón tenerlo aquí porque Dios sabe qué. En fin, yo en serio a veces ese tipo de cosas las leo y digo, no sé si estáis intentando adivinar por dónde va a ir la película o es que lo sabéis a ciencia cierta y lo estáis haciendo, o igual le juegas totalmente al despiste y luego no tiene nada que ver, pero no creo que en este caso, en ese tipo de decisiones tan granulares y tan de no segunda, tercera fila, no creo que tenga nada que ver en absoluto. Ya, pero se sienten como en la necesidad de tener que retoquetear cosas. Qué bueno. Pero es una necesidad permanente de las grandes. Sí. Es decir, los personajes están en evolución de trasfondo y en revuelta de su continuidad constante, y es algo que vamos a ver en
en las otras dos novedades de esta semana. Sí, creo que sí, aunque en cuanto a las últimas cosas de revueltas, de orígenes de personaje y tal, yo todavía me estoy acordando de la ñapa, aquello sí que fue una ñapa de Kieron Gillen en Iron Man, con no, es que eres adoptado, no tal, tienes un hermano que, bueno, pues sigue estando ahí y ahora es el background oficial del personaje, pero nadie hace nunca referencia a ello. ¿El culpable de eso fue Gillen o fue Bendis? Fue Gillen, sí. Invincible Iron Man de Kieron Gillen. Es que luego Bendis insistió en ello. Sí, claro, porque a Bendis le encanta. Vamos. No sé. En fin, bueno, sin más, que aquí tenemos un primer número de Captain Marvel, Kelly Thompson, Carmen Carnero, Tamra Bonvillain en este arranque de colección que en realidad tiene todavía todo por demostrar respecto a argumentalmente. Básicamente, al menos eso. Los personajes están ahí, el diseño y el ritmo están muy bien, pero falta por ver de qué va esto. Conste que no tengo pega con lo que parece que va a ser el elenco, digamos, de secundarios o de acompañantes de la protagonista, ¿eh? Quiero decir, creo que lo que vemos en este primer número está muy bien, son los personajes que yo querría realmente leer como secundarios en una colección de Capitana Marvel, o sea, bien, y lo que parece que va anunciando también me parece que está dentro del rango de lo divertido, lo curioso, lo entretenido, lo que da opciones y abre un poquito el campo y... O sea que creo que hay bastante trabajo aquí detrás de esta colección y que irá dando sus frutos. Lo que pasa es que de momento, pues el primer número hace lo que hace. Sí, se sigue con la costumbre Marvel de los primeros números de las colecciones sacarlos rápidos. Posiblemente los primeros 3 los tendremos en breve. Pues lo dicho, este Captain Marvel número 1 lo dejamos a un lado para irnos con otro tebeo de Marvel a continuación, titulado Friendly Neighborhood Spider-Man número 1, escrito por Tom Taylor, dibujado por Juan Cabal y coloreado por Nolan Woodard. Es un tebeo para Marvel, como decimos, y es el tebeo que a mí me ha hecho rascarme un poquito la cabeza porque no tenía muy claro qué Spider-Man estaba leyendo aquí. No es que tuviese dudas de este es Miles Morales o Peter Parker, no, este es Peter Parker, en eso no hay ninguna duda, pero la caracterización general del protagonista y lo último que yo, entre comillas, más o menos había seguido de Spider-Man me daba a entender que Spider-Man era un personaje, pues digámoslo entre comillas, un poco más adulto, que había dejado atrás ciertas cosas. Joder, y me encuentro en esta colección que no. Quiero decir que de esto al Spider-Man universitario, pues, en fin, hay muy poca diferencia. También es imagino que colabora el impacto visual del traje clásico, o muy, muy clásico, dibujado por Juan Cabal. Sí, en general es esa sensación, después de haber probado suerte con Amazing Spider-Man, que no nos gustase en absoluto, de haber salido corriendo de alguna manera, Spider-Man estaba fuera de nuestras vidas en ese aspecto. En los teos es como, ¿qué es lo último que pasó? Salió una colección nueva, pinchó en hueso y pasamos del tema, y hace muy poquito de eso. Hará 4 meses o sí, así. Por ahí, más o menos. Y la sensación era esa de Spider-Man. Es una cosa que nos pasa en números de otras colecciones, que nos pasa en el cine. Es como, ¿sabes? Spider-Man era algo como universal, o que nos pasa en forma de Miles Morales. Sí, en lo que a mí respecta, Spider-Man es un personaje que adoro, pero que hace años que no leo regularmente su colección, pero años. Lo que es Peter Parker, sí. Posiblemente. Entonces, bueno, sí, porque después de lo de que sacasen algo de jugo con lo de Superior Octopus y tal, acabamos bastante cansados ya de Slott, porque la etapa se alargó mucho y daba muchas vueltas, básicamente. Pero vaya, que ahora tenemos aquí un nuevo inicio en lo que a priori y al menos al principio, según cómo arranca el tebeo, daba cierta sensación de hacer honor al nombre que tiene el tebeo, ¿no? Este es Spider-Man, tu amistoso vecino, que pues se va encargando de cosas más o menos cercanas, más o menos del barrio, más o menos no introducir amenaza cósmica aquí, pues que, coño, pues y está bien, es un cambio de aires que me resulta simpático. Y después, pues bueno, pues Juan Cabal ya en la reciente X23, cuando lo leíamos, yo ya dije que a mí me gustaba mucho, me gusta su estilo, es muy claro, es muy, vamos, tiene un trazo muy limpio, y aquí me sigue gustando, quiero decir, y la verdad es que he disfrutado el número bastante, pero no deja de resultarme un poco, pues, gracioso. Este Spider-Man compartiendo piso otra vez y como con problemas de dinero y... A ver, después de haber pinchado en hueso con Amazing y después de haber acabado agotados con una etapa de Slott muy larga, muy loca,
y demás. Yo aquí tengo un Spider-Man más o menos sencillo, amistoso, en el barrio, aunque tenga sus aventuras locas y sus momentos muy chiflados, con este traje, contado de esta manera, y digo, te lo firmo, ya. O sea, esta es, una vez más, no sé si sucede lo mismo que con Superman y Action Comics. Es como Amazing Spider-Man no me interesa nada, pero Friendly Neighborhood Spider-Man sí. Y esta es mi colección, al menos por ahora, y con solo un número evidentemente. Esta es mi colección de Spider-Man. Este es el Peter Parker que me interesa, con sus mierdas y sus neuras, aunque a veces sus circunstancias siempre tengan ese halo de conveniencia, de qué casualidad tu compañero de piso tal, o mira qué suerte que te acaban de contratar en este sitio ridículo llevado por un supervillano, te acaban de despedir de este sitio para que así podamos meterte en este otro follón, o mira qué casualidad la mujer que acabas de conocer resulta que, quiero decir, la suerte Parker siempre ha tenido ese aura de conveniencia, de meter al pobre Peter en líos. Y este TVO puede tener ese feeling, es como, en serio, Peter, pero es parte de la gracia, al menos, es parte de ese rollo, de esa incorporación de Peter Parker como Spider-Man dentro de esta Nueva York loca en la que siempre hay lío. Sí, la verdad es que yo he disfrutado mucho el TVO. Me parece que su tono es muy ligero, que es un TVO que te permite disfrutar del hecho de estar leyendo un TVO de Spider-Man sin tener que preocuparte de las 50.000 mierdas que lleva encima en la colección el personaje, de que si este secundario, esta trama secundaria, esta cosa de hace 10 números que va a venir a morderle el culo ahora, sino simplemente, pues eso, es... pues un poquito las cosas que le pasan a Spider-Man, con bastante hincapié además en Peter Parker, que es una parte pues fundamental, al menos para mí, de lo que debería ser un TVO de Spider-Man. Es decir, Peter Parker, al pobre hombre le pasan cosas y suele ser muy gracioso y suele ser un poco patético, y eso forma parte del encanto entrañable que tiene el superhéroe también, que por otra parte, pues en fin, sigue siendo, aunque hemos hablado muchas veces de Spider-Man y tal, un personaje un poco, bueno, Spider-Man cuando necesita sacar músculo, saca músculo y, en fin, te pone en órbita baja. O sea, es decir, que nadie se olvide tampoco. Y después hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es, creo que el tono está muy bien, y que realmente transmite ese rollo alegre de, aunque las cosas vayan un poco mal, siempre mola ser Spider-Man, pero hace algunas referencias al principio al miedo, que es como, hostia, no entiendo esto de dónde está saliendo. Es como, no sé muy bien por qué esta especie de... El TVO abre como una especie de reflexión de Peter Parker en torno, sí, pues a... Eso es lo que es tener miedo, lo que es estar prácticamente congelado de terror y tal. Luego lo desarrolla, lo explica y bueno, pero al fin daba algo de miedo, pero bueno, al final alguien grita, algo pasa, se necesita, entonces él salta, porque es lo que hace, porque es Peter Parker, porque es Spider-Man. Que es una de estas cosas que creo que una vez más está más construido en torno a algo que nos van a ir contando que otra cosa, porque bueno, no es el vuelve al final. Porque no es el típico enfoque, digamos, de que decir, uno, a ver, esto es como todo, cada uno puede entender su Spider-Man como quiera, pero por supuesto. Pero en general no creo que tendamos a entender a Spider-Man como ese chaval que se sobrepone a los miedos para ser Spider-Man. Es como... Normalmente no, eso es una perspectiva que con el tiempo se ha ido perdiendo, por decirlo de alguna manera. Que hemos recuperado ocasionalmente con Miles Morales, que hemos vuelto a recuperar en la película reciente de animación, pero... Entre otras cosas también porque, hombre, es un personaje ya con muchas historias a sus espaldas y se le supone ya un veterano de esto, es decir, sí, que hay ciertas dudas pues que las ha dejado ya de lado. Sí, pero cuando un superhéroe serializado tiene esa condición prácticamente eterna, y cuando Spider-Man es el personaje de los chistes nerviosos en las peleas y demás, es un enfoque, un contexto, una perspectiva que resulta creíble, por decirlo, verosímil, por decirlo de alguna manera, que Peter abra su corazón en unos captions al principio del TVO de esa manera, y luego en parte porque lo retoma en el cliffhanger de la última página, vuelve a retomar el mismo speech, parte del mismo speech textualmente. Es como, sé lo que es estar asustado, tal y cual, pero algunas de sus palabras cobran un nuevo sentido por la situación, por decirlo de alguna manera.
porque bueno, no hace referencia al poder, pero sí a la responsabilidad. Y ahí es donde un poquito encaja todo, no porque de repente se nos vaya a mostrar un Peter indeciso o súper vulnerable, el TVO no va de eso, pero por intentar enmarcar un primer número de presentación en decir, bueno, puede que el tono sea ligero y que Peter sea humano, pero es Spider-Man, el tío que tiene en su corazón cabida para ayudar a todo el mundo, incluso aunque sean unos compañeros de piso de mierda. Sí, no, tengo cierta esperanza en poder leer esta colección un poquito en la línea de cómo me estoy tomando leer X-23. Es decir, sin demasiadas complicaciones respecto a lo que necesito o no necesito saber acerca del personaje y tenerle en cuenta y la continuidad, sino simplemente pues una serie de historias que me permitan disfrutar del superhéroe y al mismo tiempo disfrutar también de la persona que hay detrás de una manera más o menos sencilla, humana, que te haga sonreír un poco por dentro. Sí, porque además la propia metatrama o la propia trama de los distintos arcos, por lo menos ahora en X-23, tanto el primer arco como el segundo hacen alusiones muy directas a quién es ella, bueno, y Javi también, y la situación en la que está. El primer arco lo hacía y este segundo arco lo está haciendo ya hablaremos del después. Y aquí en Peter se ve que el tema, al menos del primer arco, es la responsabilidad. Ya veremos en qué forma, con lo cual ya no se trata solo de contar una aventura divertida, que también y por ahora funciona, sino además que esa perspectiva no sea completamente alienígena y no tenga fondo, sino que venga de alguna de ofrecer una perspectiva con un mínimo de interés sobre el personaje. Sí, vamos a ver qué tal va, pero en fin. Tom Taylor guionizaba Lobezna en su momento también, ¿verdad? Sí, con Juan Cabal. Sí. También. Con Juan Cabal también. Hizo portadas. Sí. Y algún interior creo que también. Ah, vale. No, hay un cierto tono en cómo escribe Tom Taylor a veces a los personajes que, sin ser un tío que puedo identificar fácilmente, normalmente me cae bastante bien. También tiende a, entre comillas, aburrirme al cabo del tiempo. Es como, pues ya he leído un arco gracioso con este personaje y pues no tengo necesidad de más, no, ya quizás... Bueno, no sé, ahora en X23 tenemos a Mariko Tamaki al guión, ya veremos qué tal, con nosotros ninguna pega, pero bueno, con Tom aquí no tengo ni idea, no, sinceramente, son TVOs muy del día a día, muy de cada TVO tiene que ganarse el siguiente, por decirlo de alguna manera, no es como, TVazo, ahora le puedo perdonar 3 números de mierda, no es así, son TVOs que cada uno de ellos tiene que ofrecer punch todos los días. Es un poco injusto, pero al ser tan serializados es como funciona. Con lo cual, un arco que pinche en hueso o un par de números con algún personaje invitado que te caiga mal pueden ser bastante más lesivos en este tipo de colecciones que en otras. Sí, por otra parte también creo que es el tipo de colección ideal para que si te cae un número aleatorio para leer, en plan aquel rollo cuando eras chaval y pues te cae un número de Spider-Man y tal, pues creo que en general pues vas a estar mucho más cómodo cayéndote un número de este Friendly Neighborhood Spider-Man que del Amazing Spider-Man, que tiene que tragar con todo ahí. Posiblemente, sí. Pero en fin, lo iremos viendo porque de momento, una vez más, es solamente el primer número, Friendly Neighborhood Spider-Man de Tom Taylor, Juan Cabal y Nolan Woodard para Marvel, y nos vamos a ir a DC para cerrar la trifecta de novedades de esta semana. Young Justice número 1, escrito por Brian Michael Bendis, dibujado por Patrick Gleason, con color de Alejandro Sánchez. Una colección, pues que ya el título lo dice todo, Young y Justice. Sí, dentro de la línea o sublínea, como lo quiera llamar uno, de Wonder Comics, en general capitaneada por Bendis, de TVOs con protagonistas jóvenes. Él mismo guioniza un par de ellas y la primera que ha salido es esta, que volvemos a juntar a la chavalada, tanto personajes antiguos como personajes nuevos, en un TVO de pues superhéroes adolescentes con sus movidas. Con lo cual, teniendo en cuenta que es un TVO con adolescentes, de superhéroes y de juntar grupo, yo ya tenía el primer número vendido, por decirlo de alguna manera. La duda es qué tal funciona de cara a públicos que tal vez digan ¿quién es esta puta gente y por qué deberían importarme? Y ahí es donde me toca preguntarte a ti. A ver, me parece que el primer número está gracioso, está bien.
pero una vez más esto no es un TVO para mí. Quiero decir, primero porque, bueno, a ver, los personajes, a cual más, a cual menos, salvo los que son nuevos, evidentemente, los conozco, sé más o menos quiénes son y, en fin, no tengo mayor problema. Y que por cómo están presentados se ve de qué pie cojean al momento. Sí, entonces en ese sentido me parece que el TVO realmente está muy bien, es gracioso, es dinámico, está lleno de acción y de caracterización, interacciones graciosas, porque bueno, a ver, Bendis también, pues sabemos que sabe hacer las cosas y Patrick Gleason es un dibujante que me gusta también en general, aunque siempre me hacen gracia un poco como suelen ser los ojos de sus personajes, así son como si les parece que se les hacen chiribitas de vez en cuando, pero bueno, en realidad con lo que no estoy tan vendido es con pues la trama de bullshit que se acaba de inventar el Bendis, que se le acaba de sacar de la manga para esta colección de venga va, tiramillas, además haciendo un poco de chiste, incluso metachistes, que ya es como venga Bendis, está ya aquí, te han dicho haz lo que quieras y te has desatado y tiramillas, pero realmente como te veo de superhéroes con grupo de, pues eso, de jovencitos metidos aquí, bueno, metidos a superhéroes, son superhéroes, pues no tiene ninguna pega, está muy bien, es divertido, quiero decir, si tuviese 12 años este es el TVO que estaría leyendo, desde luego, no Justice League, no sé qué, Odyssey o Space, no sé cuántos, o sea, no. Esto está mucho mejor, esto es más divertido, son personajes más cercanos, más descuidados, hay más espacio para las sorpresas. No sé, a mí es un tema que me ha gustado muchísimo, que me parece que tiene muchísimo corazón y que me parece que lo poco que sé de los personajes de haber leído Young Justice en el pasado está ahí, al menos desde la perspectiva de Bendis, y que lo que no está o lo que se reinventa o lo que cambia son más que nada hilos que seguir en un futuro y por qué tal personaje se comporta de esta manera, qué roces hay aquí por allá, los personajes nuevos que presenta, de dónde vienen, qué secretos ocultan. En ese aspecto me parece que funciona como la seda. Es un primer número que introduce un montón de personajes, algunos de ellos de canto, otros en el cliffhanger pese a aparecer en la portada, que bueno, a ver, tienen el sitio que tienen y quitando 3 de ellos el resto reciben relativamente poca atención. Al margen de eso, la dirección y de alguna manera la atmósfera y el tono me gustan. Mi único roce en general con el TVO, un par de ellos, es por un lado la trama o el pretexto del combate en este primer número, que es excesivamente barroco. Me ha parecido, a ver, todos sabemos que la manera más fácil de juntar un grupo en tu primer número es que se peguen con alguien. Sucede algo, van llegando al sitio del desastre los personajes y ahora somos un equipo. Algunos lo éramos antes ya, otros no, pero bienvenido a los Vengadores. Vale, guay. Pero de alguna manera normalmente ese enfrentamiento tiene que ser relativamente sencillo, tiene que estar planteado con una cosa más o menos compacta que no devore el tiempo de presentar los personajes. Y que si quieres desarrollar, ya lo desarrollarás más adelante. Pues el tío del primer número en realidad es un malo que... guay, ya tienes tiempo luego, no ahora. El problema es que ahora aparecen un protagonista más. Quiero decir, hay miembros de este grupo que salen menos que alguno de los malos de esa amenaza, lo cual lo hace bastante confuso. Y por otro lado, el arte es hiperagresivo en algunas de las escenas de acción, hasta tal punto que no es que sea confuso, pero hace un esfuerzo tal por dinamizar la acción de ciertos personajes que a veces me da que se le va un poquito la situación de las manos. Bueno, a ver, creo que en las páginas finales Patrick Gleason llega a hacer alguna referencia de que había decidido que Flash era demasiado rápido para la vista humana y que por lo tanto no iba a mostrarlo como se había mostrado tradicionalmente a los Flash, es decir, que no se le iba a ver, salvo en las escenas en las que estuviese quieto o hablando con alguien, lo cual dice, por lo cual soy consciente de que puede resultar un poquito desorientador y un poquito qué está pasando aquí. Curiosamente, no, el problema no lo tengo tanto con él. Lo tengo con los antagonistas y con algunos viñeteados que me parece que se le va muchísimo la cabeza. Pero bueno, sobre todo cuando buena parte de las acciones... A ver, por un lado entiendo la necesidad de mostrar a cada uno de los personajes dentro de su órbita, cómo manifiestas las capacidades de uno y de otro y cómo las personalizas tanto. El problema está en que cuando tienes... El trabajo de color es soberbio en ese aspecto, pero
parecen casi tebeos distintos. Quiero decir, tienes páginas con impulso, que son una locura de color, brillantes, claras, limpísimas, y tienes otras con Robin, que son una marranada de tintas hipersucias de viñeta pequeña. Entonces, entiendo que le quieres dar entidad a qué hace cada uno de los personajes y a quién son, pero a veces el TVO es demasiado montaña rusa para su propio bien y corta el ritmo de algo que debería ser más fluido. Sí, bueno, yo no he tenido tanto problema con eso. En ese sentido, el paso de página me ha ayudado bien un poquito a sobrellevarlo. Es como, bueno, vale, otra página y ahora otro rollo totalmente diferente. Pues venga, tira. Y creo que en ese sentido hace lo posible también el autor por hacer la transición un poquito más llevadera o al menos comprensible. Es como, y ahora este cambio de estilo, pero básicamente es para una splash page de que se le vea al protagonista llegar. Y digo, bueno, vale, no es lo más elegante, no es lo más uniforme, eso está clarísimo, pero bueno, va, es como un momento, tu parada, boom, y ahora ya tiramos. Pero bueno, no sé, no he encontrado, vamos, pegas mayores. También reconozco que hay bastantes, es posible que haya alguna sección de 2 o 3 páginas en apaisado, hacia el principio, y esas páginas siempre me resultan más complicadas de descifrar al leer en digital, en tablet. Siempre me falta tamaño, quiero decir, siempre se me hace pequeño, así como para leer una página normal en vertical o en el formato apaisado de algunos otros tebeos no tengo problema. En los tebeos, digamos, tradicionales con sus dobles splash pages me falta espacio porque me falta altura para hacerlo de alguna manera, para tenerlo al tamaño, digamos, que necesitaría para poder leerlo bien. Necesitas tablet tamaño absoluto. Sí, exacto. Entonces, bueno, ponerlo en la tele de casa. Digamos que ahí ya de entrada hay parte del disfrute que en general ya me lo pierdo porque me resulta demasiado pequeño. Y como haya texto en alguna parte un poco pequeño, pues igual hasta tengo que meterle un poco de zoom para leerlo, lo cual siempre lo hace molesto, pero bueno, estoy acostumbrado ya, es como pues es algo que pierdo en esa transacción y pues fuera, no hay más. No sé, ya te digo, yo, a ver, me sufre mucho el ritmo por el desbarajuste en algunos momentos, y me gusta el enfoque, quiero decir, se ve que están haciendo un esfuerzo muy tangible todo el equipo. Por un lado, Bendis intentando no morcillar demasiado con sus mierdas, intentando ser un poquito conciso, aunque con los antagonistas me parece que se ha equivocado, y el esfuerzo del equipo artístico es una maravilla a la hora de diseñar o rediseñar personajes, a la hora de plantearlo, a la hora de marcar el ritmo, de darle personalidad al encuentro, a lo que es una pelea de trámite, le da personalidad y eso está bien, pero me parece que todavía están como... Es raro, porque con profesionales tan veteranos decir lo que voy a decir se me antoja un poco raro, pero probando cosas, o sea, es como si estuvieran corriendo ciertos riesgos, todo el equipo en general, le pasa también a Bendis en esta colección que no correrían antes o que no correrían en otras colecciones, están atreviéndose a hacer más, por decirlo de alguna manera, y ese atrevimiento les está llevando a sitios interesantes. Es un TVO que me ha gustado, pero le falta pulirlo, le falta de alguna manera que esté más conciso, más denso, que ofrezca un paquete mucho mejor atado, un producto más redondo. Aunque estemos hablando ya de un TVO como producto, es como ofrecer algo que esté simplemente como mejor terminado. Ya, sí, sé qué es lo que quieres decir, No creo que hemos dado con la manera adecuada de trasladarlo del todo, pero sí, vaya que... Sí, algo que los americanos dirían tight, es como ofrecer, que es eso, que sea redondo, vaya. Sí. Es probable. De todas maneras, a ver, pues posible que de todas las colecciones estas de números 1 de esta semana, esta sea la que tiene mayor potencial para la locura, para el desbarajuste, para el drama teenage desbordado, para gente que muere, gente que resucita, gente que se enamora, este tipo de cosas. Yo estoy muy contento con las tres, la verdad. O sea, son 3 colecciones nuevas, de la Capitana Marvel, que últimamente no estaba especialmente contento con lo que estaban haciendo, de Spider-Man, que lo había abandonado por completo, y de Young Justice o de cualquier colección en general de teenagers de DC, que era un territorio que tenía abandonado hace muchísimo porque post-reverse y tal no me había funcionado nada de lo que había intentado hacer, con lo cual yo estoy contentísimo porque me abren de, entre comillas, 3 frentes nuevos. Ya veremos
cuánto tiempo estoy en cada uno de ellos, pero pese a los problemas que ha tenido esta, por ejemplo. Pero soy muy optimista, o sea, han sido tres cosas nuevas que leer en este año nuevo. Sí, quizás en este caso concreto de estos tres he hecho un poquito de menos. A ver, en el caso de Young Justice es un TVO de grupo y pues ahí siempre suele ser un poco más difícil, pero en Captain Marvel y en este otro de Spider-Man quizá he echado en falta ese tipo de enfoque muy personal o muy claro en la colección, de que ya desde el primer número como que ves un poco qué tipo de apuesta quiere hacer, ¿no? Quizá esta es un tipo de apuesta que lo haces más en una colección que dices tú, bueno, esto voy a durar 18 o 20 números como mucho y voy a ponerle aquí mi sello, ¿no? Desde el principio, y voy a hacer algo casi muy personal también para los creadores. Aquí pues parece ser un poquito más en ese sentido genérico. Por un lado es una colección secundaria de Spider-Man, pues es comprensible, ¿vale? Pero al mismo tiempo también podrías aprovechar para darle ese sello así como muy propio tuyo. Y en el de Capitana Marvel creo que este es el momento de sacar una colección con realmente el enfoque más personal de unos autores o unas autoras que puedan darle realmente su toque. Spider-Man es posiblemente la que tiene el número más redondo, mejor atado, porque también es un número más sencillo, es menos propenso a errores y el tono lo clava muchísimo. El de la Capitana Marvel es mejor, tiene pinta de ser mejor colección, o al menos de ser más ambiciosa, ya veremos luego si realiza, pero es un número cero. Ese es el problema de siempre, es un síndrome del cual llevamos quejándonos hace ya tiempo, de decir, sí está, como presentación está bien, pero el número 1 es el 2. Es como de qué va este arco o esta etapa o qué quieren hacer estos autores, todavía no lo sé porque no ha empezado. Y lo dicho, este Young Justice me gusta muchísimo y quiero ser optimista, pero tiene sus asperezas, pero me ha gustado, o sea, más de lo que esperaba, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues aquí está Brian Michael Bendis dando otra colección a DC. Y le falta otra más antes de que acabe el mes. Young Justice número 1 de Brian Michael Bendis, Patrick Gleason y Alejandro Sánchez, y nos vamos a mover a nuestra sección de números 2 que viene bastante bien surtidita también esta semana, empezando por Die número 2 de Kieron Gillen, escribe, y Stephanie Hans al apartado artístico, una colección para Image de la que hablábamos pues prácticamente al final del año pasado, hablando bastante bien. Sí, en general por muchos de estos números 2 vamos a pasar de puntillas porque no aportan gran cosa, pero en este en concreto, dado que básicamente su ausencia de la lista de lo más llamativo del año pasado se debe a que solo tenía un número hacia el final del año, porque yo desde luego estaba muy a tope con la colección, este número 2 de alguna manera completa la visión de un número 1 que ya de por sí era largo e introductorio, haciendo que no solo podamos saborear ese mundo de fantasía, sino que complete la visión de quiénes son los protagonistas. El número también muestra lo que son capaces de hacer, lo cual siempre está bien, pero lo realmente interesante de este número 2 es cómo colorea lo que son capaces de hacer y por qué hacen lo que hacen, la visión del personaje, porque al haber estado 2 años perdidos en ese mundo, por decirlo de alguna manera, es como, está bien, sé quiénes son más o menos en el mundo real, me lo has contado en el primer número, pero quiénes fueron esos 2 años de los cuales no han podido hablar hasta ahora, quiénes, entre comillas, podrían estar condenados a volver a ser, y hasta qué punto ambas personas, entre comillas, coexisten o pueden convivir con lo que hacen. Y es un número 2 que en ese aspecto me ha parecido brillante. Sí, a ver, este número 2 me parece que combinado con el número 1 es una combinación ganadora. Es decir, allí donde me parece que el número 1 había muchas cosas que todavía te dejaba colgando y tenía que, entre comillas, apelar un poquito a tu buena voluntad de lector, en plan diciendo, oye, mira lo que te he contado, te lo he contado bien y tal, pues confía un poco, hay una idea aquí detrás y ya iremos desarrollándola. Creo que estos 2 números, porque es un poco lo que dices, nos ofrece un poco la visión de los personajes en el mundo real para que nos entendamos, y también en este mundo de fantasía, por si alguien está diciendo, oye, pero esto de Die en realidad pues básicamente era de unos chavales que empezaban a jugar una partida de rol y desaparecían 2 años, al parecer perdidos en el mundo de juego,
y aparecían 2 años después, algunos con algunas secuelas serias de lo que les había pasado a lo largo de esos 2 años, y pues tarde o temprano se van a ver condenados a tener que volver a ese mundo, pero ya ha pasado un tiempo, claro. Y creo que esa combinación de las dos partes, digamos, nos da una presentación que a mí me resulta sobre todo intrigante e interesante. Es decir, aparte de lo bien contado que está el tebeo, que quiero decir, tiene una identidad visual propia, que no la vas a confundir con ninguna otra cosa, que además va muy bien con el tono general del tebeo. Además de eso, a mí el gran atractivo que me ofrece esta colección es que no sé lo que voy a leer en el siguiente número. No sé lo que puedo esperar de este mundo de fantasía en el que están, no sé lo que puedo esperar del comportamiento de los protagonistas, no sé lo que puedo esperar de los antagonistas, no sé tampoco, quiero decir, hacia qué tipo de final se puede encaminar esto eventualmente. Es decir, hay un montón de incógnitas interesantes sustentadas en unos personajes lo suficientemente bien presentados como para que resulte fácil seguirlos a partir de ahora, seguir aprendiendo de ellos y seguir viviendo aventuras. Y al mismo tiempo, además, bueno, ya después ahí dependerá cada uno del trasfondo que tenga, un poco más vital o no vital, pero bueno, quiero decir, aquí hay evidentemente un montón de referencias veladas o no tan veladas, a veces dadas la vuelta de dentro para afuera, otras veces mucho más directas, pues a dragones y mazmorras, los juegos de fantasía, las novelas de fantasía, etcétera, etcétera, que están aquí y que pueden resultar también un gancho interesante. Yo que sé, puede jugar a veces un poco con las expectativas para satisfacerlas o no. Bueno, creo que es una colección que con cada número que vaya leyendo me va a ir gustando un poco más. Es decir, que voy a ir entrando en el ritmo del tebeo, en el tono, en el mood del tebeo, en esta especie de historia, porque ya se ve que esto tampoco va a ir de grandes héroes que van por ahí paseándose y ¡qué bien! Está un poco, es decir, la historia es mucho más en ese sentido oscura, triste, con un pelín deprimente. No, a ver, es un tebeo increíblemente arisco. Como bien decías, cualquiera que esté interesado haría bien en leerse los 2 primeros números del tirón. Si todavía alguien no se ha acercado y tiene dudas, de alguna manera esto completa la foto. La carta de presentación completa está ahora, después de este número 2. Y sí, porque por un lado tenemos una combinación en cuanto a lo arisco que es el tebeo, tenemos una combinación por un lado de la vida real post lo que sucedió, de cada uno de los personajes que se muestra en buena parte en el primer número y los roces que ello conlleva, y por otro lado el propio mundo de fantasía es lo bastante reminiscente de mundos clásicos de fantasía como para tener ese cierto lugar común, pero también lo bastante como para trastocar ciertas expectativas, como para poder decir, no por llevar la contraria en todos y cada uno de los puntos, ni mucho menos, sino por poder decir, creías que esto iba a ser así, pero en realidad no. Y el enfoque, tanto en lo narrativo como en lo puramente visual, es evidentemente un enfoque más de fantasía oscura. Con lo cual, el pack completo es bastante inquietante, sobre todo en lo visual. Al margen, conocemos muchísimo mejor a los personajes ahora que después del primer número o a mitad del primer número, y aún así es lo que decías tú, está esa sensación de incertidumbre acerca de la trama. Kieron Gillen comenta que esto debería durar más o menos la mitad que Wicked and the Divine. Que ronda los 40. Que debería terminar este año en algún momento. Yo, si tuviese que hacer apuestas, porque pues Kieron Gillen es un idiota de esa manera, es posible que sean 20 números. Y ni uno más ni uno menos. Igual me equivoco. Él no ha dicho nada al respecto. Hombre, tendría un cierto metasentido. Pero yo apostaría por ello. Solo por poder poner en la portada de 20, ¿no? Entre el propio tebeo, más la sección final con sus pensamientos en los 2 primeros números, más la newsletter semanal, el tío está muy, muy, muy obsesionado con este proyecto. Está muy, muy cerril con él, está muy a tope con él, y me da que lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Que no le ciegue, esperemos también, digo, porque a veces te metes también todo cerril, y a veces está muy te a pierdes. Tope. Por ahora el resultado es atómico, es un tebeazo increíble, pero increíble, y una de las mejores cosas que he leído recientemente.
Sí, la verdad es que mola. Este Die número 2 de Kieron Gillen y Stephanie Hans mola, desde luego, más de lo que me ha molado Martian Manhunter número 2, escrito por Steve Orlando, dibujado por Riley Rosmo, con colores de Iván Plascencia, del cual, por otra parte, sí que he leído, quiero decir, opiniones más que positivas y, francamente, vamos, buenas. Pero pues a mí sigue siendo una colección que no me llega. Yo en general tenía muy poquito interés después del primer número, pero no sé, supongo que estúpida curiosidad o algo, decir, bueno, esto que realmente después de la carta de presentación va a ser un poco más fácil de digerir, más atractivo, más interesante, voy a tener más sobre el propio personaje, algo, un enfoque que me interese, pero no, es un número bastante redundante, con lo cual me queda con la misma sensación de terminar el primer número, con lo cual es también mi último número. Me resulta un poquito extraño porque me parece que los autores sí que hacen un esfuerzo consciente y patente a lo largo de estos 2 primeros números por mostrar Marte como algo vivo, con su propia idiosincrasia, con su propia manera de funcionar, es decir, convertirlo en algo atractivo, y precisamente ahí es donde a mí me falla el tebeo. Es como, reconozco el esfuerzo que hacen, el tiempo que pasan, el nivel a veces de detalle al que llegan para intentar trasladar al lector las diferencias y un poquito el funcionamiento de esta sociedad que vive aquí, pero no logra resultarme interesante. Por alguna razón no consigo conectar, es decir, o no me interesan los personajes, o quizá lo que me están contando me resulta un poquito superfluo, o quizá redundante, no lo sé, pero no me interesa. Es como, vale, sí, que muy bien, que los marcianos viven aquí en Marte, y pues que sí, su forma social, y que su forma, que no me interesa. Desde mi perspectiva, realmente lo que debería ser una sinergia brutal y con los 2 frentes que tiene el TVO informándose el uno al otro y funcionando uno con el otro, de decir, bueno, pues tenemos aquí al personaje en la Tierra con sus cosas y los distintos ecos que podríamos tener del personaje cuando estaba en Marte y su vida en Marte, y cómo ambas cosas no solo coexisten y son interesantes por derecho propio, sino que acaban sumando mucho más que sus partes y acaban teniendo un TVO completo. En su lugar tenemos prácticamente 2 partes tan diferenciadas que se están dando empujones la una a la otra, y cuyo vínculo realmente notorio o positivo es de cara a poder presentar algún tipo de trama más adelante, más que una cuestión emocional o de tono, porque en el primer número teníamos bastante tiempo en la Tierra y daba sensación de que había personajes que no tenían espacio porque había que presentar rápido y mal cosas en Marte. En este segundo número tenemos más tiempo en Marte, que de alguna manera completa un poco el primer número, pero tampoco demasiado, porque no es un centro de atención especialmente interesante ni al que se pueda uno relacionar fácil con él, y devora por completo prácticamente el tiempo que hay en la Tierra, cuyos únicos momentos son prácticamente circunstanciales y necesarios porque tuviste cierto cliffhanger en el número previo, y una vez más vuelves a tener otro cliffhanger en este, con lo cual es más de alguna manera, la situación en estos 2 números al menos, la situación en la Tierra es casi más un marco para añadir tensión y para forzar los flashbacks de lo que quieres contar en Marte, que no el TVO que podías haber contado en Marte y punto. Entonces es una sensación rarísima. Sí, yo eso te iba a decir según estabas hablando. Digo, me parece que en este segundo número todo lo que pasa en la Tierra parece un pegote. Porque realmente el interés narrativo, el desarrollo de la historia más fuerte, más interesante, también en parte porque es a donde más espacio y tiempo estás dedicando, está en Marte, y lo de la Tierra en realidad no hace nada por avanzar mucho la trama ni caracterizar a los personajes. Para empezar, porque tienes un protagonista al que ya estás caracterizando en el resto del TVO, que lo estás teniendo en Marte. Quiero decir, no necesitas seguir añadiéndole capas, salvo que vayas a añadirle algo relevante, que no lo haces en esta otra parte. Entonces es tiempo que estás dedicando a resolver el propio embrollo que has creado tú, de cara a no está muy claro qué, porque a estas alturas yo creo que es evidente que donde está puesto el mayor esfuerzo creativo del TVO está en Marte,
que es un flashback, pavos, quiero decir, que no pasa nada por hacer la vida del detective marciano, número 1, y haces una miniserie de 6, oye, fantástico, y unas idas de olla loquísimas, que o te pueden ir o pueden no irte, pues ya está, o te gusta o no te gusta, como siempre, pero esta especie de mezcla de los dos no termina de funcionar. Lo dicho, lo que debería ser una sinergia interesante es para mi gusto una muestra de torpeza brutal, con un montón de frentes a los que les falta claridad y les falta páginas y les falta gancho en todo momento. Yo no sé muy bien cuál es la idea, porque además esto nace como una maxiserie de 12 números, ya nace con un marco finito, con lo cual no es una cuestión de, bueno, sí, el primer arco, los primeros 2 arcos, los pasamos mucho en Marte contando el trasfondo, pero luego la trama se desarrolla en la Tierra y ya en el número 20, 30, lo que sea, porque queremos hacer una serie larga sobre tal. Pues bueno, la serie estaría sujeta a ciertos volantazos, pero en una serie de 12 que los 2 primeros estén enfocados de esta manera, no, gracias. Sí, así a simple vista y con 2 números, de momento es complicado de entender. Quizá estructuralmente, cuando se termine la miniserie o avance lo suficiente, quizá, aunque no nos guste, pues podríamos verle quizá un cierto sentido estructural y decir, bueno, vale, el primer número, más Tierra menos Marte, el segundo más Marte menos Tierra, el tercero otra vez más Tierra menos Marte, y dices tú, bueno, oye, igual no me gusta, pero al menos parece que tiene algún sentido estructural, ¿no? Pero de momento con 2 números es complicado verle el sentido global. Evidentemente, pues no seremos nosotros quienes al final podamos sacar esas conclusiones, porque no vamos a seguir leyéndolo, con lo cual pues tendréis que buscar en otros sitios esas cosas, pero bueno, es como todo, oye, si el TVO os gusta, pues leedlo, adelante, disfrutadlo y allá cuidaos, pero nosotros nos bajamos aquí. Más cosas. Hombre, como no teníamos suficiente con un Spider-Man, aquí viene el otro. Miles Morales Spider-Man, el número 2, escrito por Saladin Ahmed, con dibujos de Javier Garrón y color de David Curiel, en el segundo número de esta colección que dijimos que empezaba un poco como así, muy convenientemente, entre otras cosas. Sí, empezaba un poquito forzando ciertas circunstancias y forzando maquinaria de manera un poquito menos elegante al síndrome al que hemos hecho alusión en la colección de Peter Parker, con toda la suerte Parker y las cosas que le pasan. En este primer número, en el número 1 pasado, no estaba hecho de manera tan elegante. Este número 2 en general resuelve bastante mejor la situación. Quiero decir, es un TVO que avanza muchísimo, mejor ritmo. Pero sin embargo, pese a ser en general mejor TVO, me da peores vibraciones para con la salud de la colección en mi lista de lecturas que el primero. Ya, bueno, a ver, yo voy a aventurar una cosa, o si no, lo voy a decir por mí mismo. Me parece que este segundo número es, vamos, una franca mejora respecto al primero. Es decir, me parece que este segundo TVO mete mucha caña en las páginas que tiene, quiero decir, pasan muchas cosas, hay mucho desarrollo, hay mucha información. Es un TVO divertido, es un TVO donde podemos ver al protagonista en distintos aspectos de su vida intentando equilibrar, es decir, es un TVO de Spider-Man como muy estándar, pero está bien hecho. Ahora bien, a este TVO, para mi gusto, le sobra una última página donde digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Quiero decir, ¿esto va a ir de invitados especiales todos los números? ¿O qué? Porque es algo que en parte también lo pienso de lo que le ocurría, aunque ahí tenía más sentido con el número de Captain Marvel, que es que a veces, no sé por qué, será por cómo se hace o será por qué tipo de personajes son, o ahí puede variar, ¿no?, entre colección y colección, pero hay personajes o colecciones a los que un cliffhanger de que íbamos a tener un invitado especial en el siguiente número como que hace que te suba el interés por la colección, ahí va, ¿qué? Tal, y hay otros en los que te la quita por completo, porque es como quitarle importancia al propio protagonista, es como, ¿ves esta colección de este tío? Sí, pues en el primer número metimos un invitado especial, o sea, o en el segundo número hemos metido un invitado especial, y en el tercero vamos a meter otro, porque, yo qué sé, es como pasear a Batman o meter a Lobezno, es como, pues... A ver, es muchas veces depende del cómo se haga y depende del fundamento que tenga. A veces es un arma de doble filo, porque muchas veces decimos que no, bueno, pues los mutantes, este cameo y tal y cual, pero es otro mutante más, la endogamia.
pero claro, si luego aparece alguien de fuera, por decirlo de una manera, es como, ¿qué pinta este aquí? Es complicado y al final se basa en qué historia has podido contar gracias a eso. Quiero decir, ese sacrificio en estos tebeos, sobre todo en las grandes, con un número de páginas tan limitado, es como este sacrificio, ¿para qué te ha servido? Recientemente tenemos la experiencia del cameo ridículo de Deathpool en Mr. y Mrs. X, que no iba a ningún puñetero lado y que no le aportaba nada más que de entera en lo que a mí respecta al tebeo. Las circunstancias en el número de Capitana Marvel de esta semana son totalmente distintas, porque son todo personajes allegados a ella, personajes cercanos, todos menos uno, que es un personaje que no se conocían hasta ahora, pero bueno, va a tener importancia en la serie, y es parte de su familia, por decirlo de alguna manera, y parte de la historia que quieres contar. Pero luego está el cameo gratis, lo que decías tú, el dejar caer a Batman, el dejar caer a los... No, pero es que esto es un tebeo de Robin tal y cual, y bueno, pues en algún momento puede aparecer, pero si realmente quieres que sea de Robin, intenta que no le hurten el foco. Y con este final de Spider-Man, a ver, es solo un cliffhanger, es solo una página, y la presencia en la portada del siguiente número, y la presencia en el siguiente número, que sea que tenga, la que sea. Pero esa sensación de decir, no pintas nada aquí. Quiero decir, a ver, vas a tener una justificación porque hay actos de villanía cometiéndose y de alguna manera habrán llamado tu atención y tendrás que estar aquí, porque la trama. Pero, ¿qué vas a ganar de esta interacción? Quiero decir, porque solo se me ocurre una cosa, y que quieras atar algo con el evento más... No jodas, no. Es que es la única relación que hay entre los personajes. Bueno. Secret Empire. Ya, bueno. Y ya he dicho mucho. Pero es la única relación que hay entre los personajes. Es el único petróleo que puedes sacar de esa tensión. A ver, hay también a veces otra sensación que, llegando un poquito al final y cuando este tipo de cliffhangers se suceden así, a mí me suelen dar a veces los tebeos también. Y es el de unos autores que están jugando, quiero decir, han entrado a la juguetería, han visto que tienen tantos juguetes y han decidido coger a, no sé, Barbie Surfera y al Madelman Militroncho y Optimus Prime y los han puesto juntos y dices tú, pero esto no tiene ningún puto sentido. Dices tú, pero es que tengo tantas cosas que se me ha ocurrido una idea, a veces genial y a veces totalmente retorcida, de que este personaje y este otro de esta manera, y mira cómo mola esta situación, ¿no? Y esta escena, que eso es algo que por otra parte en cierto modo siempre le he achacado también a Mark Millar, ¿no? Y que creo que en cierto sentido él ha reconocido alguna vez que funciona mucho por momentos. Uh-huh. Es como cuando estaba guionizando Los Cuatro Fantásticos, quiero decir, dijo, no, es que me vino una imagen de Galactus muerto, hay una calavera, un esqueleto de Galactus, y alrededor de eso pues te monta. Ahora necesito el teo que justifique ese exactamente momento. Y ahora me ha venido que tal, un tribunal viviente muerto, yo qué sé, pero lo que sea, y entonces pues pum. Uh-huh. Y a veces da un poquito sensación de eso, de lo que molaría, hombre, pues igual a ti te molaría, pero al lector medio de una colección que viene a leer de Miles Morales, pues igual no le hace mucha gracia. A ver, el asunto está en que si te paras a pensar fríamente en ello, realmente el problema está en otro lado. Quiero decir, porque no es que estemos sobredimensionando el problema de decir, sale no sé qué personaje en una splash al final como cliffhanger y va a salir en el siguiente número. El problema en realidad no radica ahí, no radica en que cierto cameo o cierto personaje invita en la colección para un team-up, que normalmente los team-ups en Spider-Man funcionan como un reloj, esté mal. El problema está en que no termina de encajar demasiado bien. La introducción a modo de cliffhanger es barata como ella sola y es un problema más en una colección con la cual no estamos del todo cómodos. Quiero decir, si la colección estuviera yendo realmente bien, habría un cliffhanger del Capitán América al final y haría como, estoy aquí, he venido a tu colección, salgo en la portada del siguiente, no sé qué hago aquí. Y es como, ok, no pintas nada, pero vale, y lo toleras y sigues adelante. Y dices tú, pues al final era un cambio chorro, o al final resulta que tiene esta conversación interesante con los Raba, al final algo.
pero te daba igual porque el resto de la colección ya es sólida. Es como, aparece Lobezno en mi TVO de los Cuatro Fantásticos, no pinta nada. Pero si el TVO está siendo bueno, no sufres tanto. El problema, creo yo, de nuestro resentimiento, nuestro problema hasta a este cliffhanger, es porque el TVO no está siendo tan bueno como debería. A ver, no sé si como debería, pero como creemos que como podría ser, o como pues, querríamos. Sí, probablemente. También es cierto que hasta cierto punto es... A ver, es un enfoque también un poquito distinto. A ver, a Miles Morales le hemos leído principalmente muy al modo de Bendis, porque ha sido el autor que principalmente ha estado escribiéndolo hasta hace muy poquito, que tiene unas maneras muy concretas de llevar las cosas, que te puede hacer 20 páginas de una conversación si quisiera, y aún así puede hacértelo muy interesante y muy llevadero y muy emocionante, etcétera, etcétera. Esto es un estilo completamente distinto. Aquí el personaje es que no para de hacer cosas, está haciendo esto, está haciendo lo otro, tal y cual, y algunas partes a veces se sienten un poquito, sin estar mal escritas, ni mal llevadas a cabo, ni ejecutadas, ni dibujadas, que pues está correcto. En el fondo es un poquito vacío. Es como, pues es esta escena de transición que tienes aquí porque quieres hacer que todo el TVO sea un día en la vida de Batman, entonces pues pasa por esta clase y por esta otra y pasa algo interesante en esta página en realidad. Pues no, es una página que la tienes ahí para hacer un poco de transición. Y si empiezas a juntar un montón de cosas de transición, pequeños momentos que están más para ilustrar cómo es la vida del personaje que para algo, digamos, también más funcional, que por otra parte aquí nunca vamos contentos porque del número 1 le acusamos de que había un montón de cosas que eran súper hacha, macha, martillo, a esto estás metiéndolo por esto. Quiero decir, es complicado, sí, ya lo solemos decir, esto de escribir TVOs no es tan sencillo como parece, pero... Ay. El problema es que los distintos momentos no tienen entidad propia, no tienen peso, son construcciones muy endebles. Tenemos a Miles en distintos momentos de su vida y ninguno de ellos aporta demasiado. Hay ese feeling general ya desde la propia portada del TVO de decir, uy, es Miles Morales, Spider-Man, tiene muchas cosas a la vez que hacer, que cuánto lío. Pero no hay nada en general que añada a las distintas partes más allá de las superheroicas entidad propia en ese lío. Es como, en este lío, ¿por qué está metido? En este lío, ¿qué nos dice de él? En este lío, ¿qué nos dice de sus profesores, su entorno, los compañeros de cuarto? Ninguna de esas escenas tiene una entidad propia. Son todas, una vez más, como el primer número, muy utilitarias. Es como, la clase está a la que se ha apuntado. Es como, y en la que está, una escena con un profesor que, bosteza y tal porque no llega a todo, guay. ¿Qué hace con esa escena? No hace nada especial con ella. Digo que por eso escena quizá... con compañero de cuarto. ¿Esta escena para qué es? No, para que me ayude en la trama superheroica. Me refiero a que tampoco es una cuestión tampoco de la selección de escenas, porque a veces... un diálogo chispeante, un chiste bien metido, un momento tal, hace que de repente una escena que era de transición y utilitarista la recuerdes como un momento gracioso del TVO. Sí. Entonces, bueno, es decir, está ahí, pero le falta un poco, no sé. A ver, también es posible, y a estas alturas yo también no voy a decir lo contrario, no he conseguido todavía leer un TVO de Saladin Ahmed con el que haga clic realmente. Es como, pues siempre me parece un poco... Algo roza siempre. Sí, bueno... No lo sé, ya veremos. Por ahora el TVO está... Vamos a decir lo mismo que el primer número. El TVO está más que correcto, en realidad. Es una aventura bien llevada. El problema está en que estamos acostumbrados a no una caracterización específica del personaje realmente, sino a un ansia por caracterizarlo a él y a los personajes que le rodean, que deja las aventuras pues fueron en segundo plano, y de repente este volteo completo de la tortilla, con la aventura ocupándolo todo, lo superheroico, lo personal, todo está relacionado con la puñetera aventura, y que haya una caracterización tan endeble de prácticamente todo el mundo, menos del antagonista convertido en coprotagonista en este número, curiosamente, quiero decir, de repente ese personaje es el que mejor está en el TVO, es lo que rechina un montón. Y el meterle más ingredientes de trama, como ese cameo, al TVO,
no es precisamente la dirección que creo yo que vaya a hacer que mejore mi perspectiva sobre él. No, es posible que no. Bueno, Miles Morales Spider-Man número 2, de Saladin Ahmed, Javier Garrón y David Curiel, y vamos a acabar con las novedades con el número 2 de The Freeze, escrito por Dan Wickline y al arte Philip Sevi. Es un tebeo de Image y es un tebeo que a mí ya me han visto el pelo, señores. Toma, eso es decir, número 2 y último de The Freeze, porque tela de esto. Hablamos ya del primer número en su momento, evidentemente, de repente todo el mundo acaba congelado como en el tiempo, como en la postura en la que estaban y no envejece ni nada, menos una persona que por los motivos que sea puede tocar a la gente y devolverla a la vida, descongelarla de ese estado de éxtasis. He de hacer un disclaimer ahora que estoy repasando el tebeo. No es que este segundo número vaya a ser mi último número, que va a ser mi último número. Es que ahora que lo estoy mirando ni siquiera terminé de leerlo. ¿Seguro? Sí, seguro. Sí, supongo que algo se cruzó en mi camino, en su lectura, y después lo di como por leído. Es como, ya está, esto está ya. Bueno, entonces todavía todavía no tenías todas las herramientas para que todavía te gustase, y puede que incluso menos. Es que ahora que lo estoy mirando, igual tendré leídas que 8 páginas. Joder, sí que saltaste del barco rápido. Como... Madre mía, a ver, ya hablamos del primer número. Es una premisa interesante y una ejecución para nuestro gusto desastrosa. Quiero decir, no solo el primer número tenía un ritmo rarísimo y bastante ridículo sobre cómo se desarrollaban las cosas y la perspectiva del protagonista, al cual apenas conocíamos, sino que además todo venía precedido por un flash forward demencial. Claro, pensando en a ver qué va a pasar, a ver si realmente ese flash forward llega lo más tarde posible y puedo disfrutar de una premisa interesante, me acerco al segundo número. ¿Y qué es lo que pasa? Que abre con la continuación del flash forward en mi cara. Ahí ya mal. Pero bueno, una vez descartado eso, el TVO vuelve una vez más a su parte interesante, hasta que decide que ¿creías que esta es la parte interesante? Sí, en parte lo es. Hay dudas morales sobre a quién descongelas y a quién no, y qué hacer con las cosas, cómo reconstruyes, entre comillas, el mundo a partir de los que ya has descongelado casi por inercia y por accidente, qué gente vas incorporando, cómo te autogobiernas. Ahí hay material para hacer un buen TVO, pero luego decide hacer un cliffhanger. Acabo de llegar al cliffhanger y quiero decir, con esto no hay a dónde ir. Exacto, quiero decir, es que tú todavía no habías leído lo peor del TVO. Joder, quiero decir, porque si el flash forward nos planteaba una línea de meta, por decirlo de alguna manera, en la cual ya íbamos a dejar de leer el TVO, es como cuando el TVO que estamos leyendo se convierta en este flash forward, yo ya no tengo interés en él. Muy bien, ya planteaba una fecha de caducidad acojonante, pero ahora es todavía peor, porque ahora ha introducido un elemento bastante ridículo. Creo que está quemando sus cartuchos demasiado rápido el TVO. Es decir, creo que esta idea que plantea en el segundo número es el tipo de idea que te guardas para un número 14, un número 15 de la colección. Ese tipo de idea que te guardas para cuando has establecido cómo funciona tu mundo, le has dado una cierta estabilidad, has superado una serie de dificultades, evidentemente. Has presentado tus putos personajes que ahora mismo son recortables. Exactamente, has presentado a tus personajes, hay una cierta inversión emocional en lo que estás contando, y entonces introduces un elemento disruptor como el de este cliffhanger de este segundo número, y de repente dices tú, ostras, Pedrín. Quiero decir que es algo que con todo lo lo mucho que criticamos ciertas cosas que tiene, por ejemplo, Los Muertos Vivientes, en ese sentido es algo que Kirkman hace muy bien. Quiero decir, introduce elementos disruptores de las situaciones interesantes, y normalmente siempre en los momentos de calma, en los que crees que ya está todo arreglado, ya está todo arreglado, y entonces ¡pa! Te da el hasta golpe. Que se repite más que el ajo, sí. Sí, pero bueno, incluso aunque se repite, los elementos disruptores que va añadiendo siempre son distintos y siempre los elabora normalmente sobre la situación anterior y sobre la dificultad anterior que ya has superado. Es decir, cuando ya crees que ese tipo de problemas ya no los tienes, que ya lo tienes, entonces ¡pam! Aquí esto es, quiero decir, que es el número 2, pavo. O sea, ¿dónde vas? Yo hacía muchísimo que no leía un TVO con una disparidad tan grande entre lo mucho que me gustaba su premisa
y lo horrible que me resultaba su ejecución. Hacía tiempo que no había una distancia tan grande entre las dos cosas en un TVO que me hubiera leído. Es terrible y es de una decepción monstruosa, pero bueno, hasta aquí. Bueno, oye, que tampoco pues pasa nada, ¿eh? Pues igual que hemos acabado con The Freeze, pues acabaremos con algunas otras colecciones a lo largo del año. No hay preocupación en absoluto, pues se dejarán de leer y pues a otra cosa mariposa. Venga, yo creo que ya es momento de dejar estas novedades, estos números 2, que si no nos vamos a alargar, vamos, de manera brutal, y vamos a entrar ya en los irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Pues vamos allá con los irresistibles de la semana, una lista cargadita también esta vez que empezamos a desglosar a partir de Batman número 62. Pues sí, después de haber incumplido las promesas de decir que por los números 2 íbamos a pasar rápido, nos vamos a los irresistibles que una vez más están encabezados por Batman y su ventaja alfabética sobre el resto de TVOs. Continúa el arco de Batman no estás bien del todo. Hombre, creo que a estas alturas ya hemos llegado a Batman estás bastante mal. Quiero decir, la cosa empezó con Batman igual no estás muy bien y ahora ya ha derivado en Batman creo que estás bastante mal. Sí, bueno, a ver, el estado normal de Batman ya no suele ser normalmente bueno, pero sí, en este caso tenemos un Batman, igual háztelo mirar un poquito, que no estás fino últimamente. Y han sido 2 números, el anterior y este, bastante extravagantes a ese respecto, por decirlo de alguna manera. Son números poco tradicionales en general y poco tradicionales dentro de lo que la colección se refiere, pero muy propios en general del propio Tom King, con lo cual... Sí, en este caso además tenemos a Mitch Gerads dibujando el número, con lo cual hay ciertos también dejes ya y pistas visuales simplemente pues que son como muy muy propias, muy suyas. Y la verdad es que sí, es un número de estos que dices tú, me he leído este número de Batman y 1 es un poco perturbador, 2 no sé muy bien qué es lo que está pasando aquí en realidad, 3 no entiendo. Es un poco a veces como estar jugando una aventura gráfica y que te den un objeto ridículo que no sabes muy bien cómo vas a usar. Es como bien, te hace gracia el objeto, pero no sabes muy bien cómo encaja dentro del puzzle. Este número Batman es un poco eso, le puedes ver venir, le puedes captar por dónde van los tiros, es un número perfectamente comprensible, pero está muy muy claro que forma parte de un todo que todavía no es. Sí, creo también que leí en algún sitio que este Batman número 62 es lo que inicialmente se había anunciado que iba a ser el Batman 61. Uh-huh. Con lo cual, pues no sé si tiene... A ver, en realidad no, porque el número 61 era también un poco como su propia cosa autoconclusiva, sí. Y pues tampoco era especialmente sensible a que sea el 61 o el 63. Tampoco está bien que esté dentro de esta numeración alrededor de esta situación, digamos, que atraviesa el personaje, pero tampoco tenía mayor encaje, digamos, con la continuidad propiamente. Y aquí tenemos este 62 que, bueno, pues que es otra puta ida de olla. Y por lo demás, muy bien, un equipo que evidentemente trabaja bien junto, contando un trozo peculiar de una historia que por ahora mantiene el interés. Pues sí. Nos movemos al siguiente TVO. Birthright alcanza el número 35 y pues ha alcanzado uno de estos momentos que suele alcanzar de vez en cuando Birthright, de decir, bueno, hemos jodido a nuestros personajes, sí, un huevo, es decir, llevamos como 2 arcos dándoles caña a toda... Bueno,
es la hora del Golden Comeback, es la hora de que alguien pague las facturas, es la hora de cobrárselas a alguien. Pues este es el número de preparar el cobrar las facturas en el siguiente arco. Conociendo Birthright, probablemente cobrarán algo el siguiente número. En el siguiente ya poquita cosa. En el tercero estarán otra vez metidos de mierda hasta las orejas. Pero bueno, está bien. Es decir, es interesante, resuelve todo el problema que planteaba, digamos, todo el arco anterior, el enfrentamiento entre los hermanos, etcétera, etcétera, y bueno. De esa manera el TVO salda sus deudas dentro y fuera de sus páginas. Eso es. Te da un poquito lo que esperas y lo que necesitas. Está bien, que sigue teniendo algunas escenas espectaculares y tal, y pues mola mucho, a mí me gusta, pero esto es una fiesta solamente para yonkis de el dramón familiar, punto. Ya está, que lo digo siempre. Más cosas. Blackbird, número 4. Sí, otro que tiene su dosis de dramón familiar. En este caso, a base de jugar un poquito con las expectativas del lector, al menos con las mías. Tras un cliffhanger más o menos esperable o más o menos cotidiano o tradicional en el tercer número, es decir, por supuesto que sí, por supuesto que sí, cliffhanger, claro que te entiendo, sé por dónde vas. Igual resulta que del todo no, porque el número 4 intenta sorprender un poco, o sea, ciertas expectativas que pudieras tener sobre cómo se desarrollaría el cliffhanger en un cuarto número, parece abrazarlas al principio de este número y descartarlas en cierta medida y seguir para adelante con el ritmo del conflicto. Está bastante bien, o sea, sigue ampliando el pequeño mundillo y la mitología que tiene el TVO sin cansar mucho con ello, y la historia sigue siendo sobre la protagonista, con lo cual mantiene el foco de manera admirable. Vale, pues número 4 ya de Blackbird. Nos vamos a un número 5 a continuación de 7. Recordamos, al menos así está anunciado, Cemetery Beach. La obra esta que, pues, básicamente es una gran huida. La persecución interminable, la persecución eterna. Porque estamos en el número 5 y esto sigue yendo de seguir huyendo. Pues sí, empezaron a huir al final del primer número, como quien dice, un poquito antes. Y sigue, sí, el TVO completo es prácticamente una persecución, y asumo que, dado el título y dado cómo está funcionando hasta ahora, el TVO terminará en el último número llegando a Cemetery Beach, al principio, puede que al final del sexto o al principio del séptimo, y teniendo lugar lo que quiera que tenga lugar. Muy divertido, una obra genial, sobre todo en la perspectiva de lo que supone a veces guionizar diálogos de manera relativamente intensa en una situación vertiginosa de persecución, y lo que supone a veces también callarse y dejar que la acción fluya por sí sola. Ya hablaban los autores de que era un TVO gamberro un poquito también para desahogarse y llevar a cabo cierto tipo de historias que no estaban llevando a cabo en Tris, y por ahí van los tiros y el cabrón funciona. Por ahí van los tiros, esa es buena. No, la verdad es que es eso. A ver, yo entiendo que a mucha gente le pueda parecer que esto es una colección vacía. Que es como, pero si aquí no hay nada que leer, quiero decir, echan a correr y de vez en cuando intercambian dos frases y hay unos malos que parecen muy malos y unos soldados y... Pues hay aquí dos personajes, todos muy pintorescos y tal, muy Warren Ellis todo, y una escena de acción y ya está. Quiero decir, alguna frase graciosa muy Warren Ellis y tal, y ¿qué? Quiero decir, cuando llega al final de esto, ¿qué? Porque claro, bro, no, aquí no queda más que lo que me estás contando, que forma parte de la gracia en el fondo también, ¿no? De decir, no, es que este TVO es esto, quiero decir, la historia es esta, no necesitas a veces... Hay un trasfondo porque propicia la historia y vamos descubriendo más de los personajes a cada número, pero el TVO es lo que es, no engaña a nadie. Vale, más cosas, volvemos a un número 4, Murder Falcon número 4, el TVO que tiene el giro... No sé si voy a decir más inesperado de la semana, pero probablemente en mi caso sí. La sorpresa. Sí. Esta no te la veía venir. Es amigo mío, esto es un ejemplo claro de lo que es subvertir las expectativas del lector. Porque se te ha dado cierta información, ahora se te ha desvelado el cuadro completo y realmente no puedes decir que te hayan engañado, porque no te han engañado. Pero sí que es verdad que lo has interpretado de una manera, pues, muy tradicional, muy prototípica, muy...
lo has interpretado de la manera en la que querían que lo interpretases y ahora pues tienes tu giro, por decirlo de alguna manera, y funciona muy muy bien. Es un TVO que al margen de sus disparatadas escenas de acción, de vamporros y metal de por medio, es un número 4 que recoge el testigo de todo lo que ha mostrado hasta ahora, lo lleva a la síntesis en una escena de acción bastante grande, añade un giro dramático al margen, construyendo sobre lo que te ha mostrado y que te podía parecer, entre comillas, repetitivo o insistente en algún número previo, construye sobre ello, le da la vuelta y no es que lo resuelva en este mismo número, pero lo lleva hasta sus últimas consecuencias, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es la típica cosa que decías, y esto que creías que era así, en realidad no, y ya lo resolveré en el número 8. No. El cabrón del TVO todavía tiene tiempo para llevarlo prácticamente a término en este mismo número. Es alucinante. Hay un montón de cosas que me gustan de este TVO y también de este número en concreto. Me gusta su sentido de la épica cuando es necesario. Y hay una cosa también que conforme van pasando los números, pero quizá en este número es más patente, me gusta también el hecho de que aunque al principio uno puede tener una cierta sensación o duda de que, bueno, pues aquí hay una serie de amigos que tiene el protagonista y pues al final este rollo un poco de pues grupo, ¿no? Es como pues lo que importa es el grupo. No, aquí el protagonista es muy protagonista. Y aunque a priori eso hace que el resto de personajes puedan parecer como muy secundarios o entre comillas sin valor, muy accesorios, muy pues están ahí para llevar a cabo cosas, me gusta o me hace gracia porque en cierto modo me parece que ilustra muy bien el modo en el que, de manera egoísta, consciente o no, las personas, o al menos yo me incluyo en este grupo, tendemos a pensar en uno mismo como el que importa y los demás los que están ahí alrededor, que hombre, son importantes y están bien, pero no son yo. O sea, quiero decir, están ahí, pero quiero decir, y son importantes y hacen cosas y tal, pero quiero decir, para esta historia en concreto son secundarios. Sí, en este TVO que no es solo de mamporros y de música heavy, es parte también del funcionamiento de la historia y es parte del trasfondo del propio personaje. El propio TVO ya ha hablado en números previos de cómo se ha comportado, cómo ha apartado a la gente y demás, y cómo funciona este número 4, de alguna manera lo ata todo, ata este primer arco, si se quiere llamar de esta manera, y de alguna manera sintetiza parte de ese mensaje, es decir, sí, el protagonista es nuestro protagonista, y es el protagonista del TVO, no precisamente el personaje titular, pero bueno, y sobre todo es el protagonista de este primer arco, ya veremos si la atención se desvía o no en futuros números, pero al mismo tiempo ese afán de protagonismo o ese cerrarse uno mismo te puede llevar por los mismos caminos por los que lleva el protagonista del TVO. Entonces, de alguna manera, forma y fondo atan muy muy bien en este número 4. La verdad es que está muy bien. Mar del Falcon número 4 y vamos con una colección que acaba, que ya anunciábamos además que era de acabar ahora en enero. Sleepless número 11, final de la colección. Final de los problemas, las aventuras, las tribulaciones de nuestra protagonista en un último número que pues yo creo que sí, es verdad que pues tiene o da muchas explicaciones, quizá más de las que serían, no voy a decir necesarias, pero sí recomendables para hacer tu número un poquito más dinámico, más ágil, más llevadero. Es decir, quizá hay parte de la información que se nos da aquí al final que se podría haber dejado caer aquí o allá de manera un poquito más discreta y que hubieses podido dejar perdida, entre comillas, a lo largo de los 11 números que han sido. La ibas a tener que recapitular ahora. Pero en cualquier caso, voy a decir, resuelve al final el asunto de una manera bastante buena y me parece que sobre todo lo que les debía a los personajes, que era acabar su historia, o al menos esta parte de su historia bien, lo lleva a cabo bien, con lo cual no tengo ninguna queja. Es un final que nos ha gustado mucho, pero sí tiene esa situación de en todo este festival de romance, drama, intriga palaciega, al final, al principio del número, al final de la colección,
sí que le toca dar según qué explicaciones y establecer según qué contextos. Y hay cosas que no puede hacer, sobre todo ten en cuenta cómo terminó el número 10, que no puede hacer hasta ahora. Quiero decir, uno no puede explicar ciertos motivos, ciertos cómo, maneras y cosas de una intriga palaciega antes de que termine dicha intriga palaciega, porque si no, pues claro, es como, ¿quién está detrás de estos asuntos? ¿Por qué? Claro, no lo puedes explicar hasta el final. Puedes dejar caer pistas aquí y allá, pero una vez más tendrías que ponerlas en contexto al final, con lo cual es trabajo doble, entre comillas. Con lo cual el TVO sí que ofrece al principio ciertas explicaciones, sobre todo cuando hay este tipo de trasfondos feudales y demás de por medio, que pueden hacerse un poco ásperos o un poco anticlimáticos, entre comillas, pero bueno, es simplemente un puente entre números para que luego tenga lugar el auténtico y verdadero final, por decirlo de alguna manera, y dotar además al TVO de un epílogo. Entonces, desde ese aspecto es un TVO con mucho que contar, que es una sensación a veces un poco rara para un final, pero funciona muy bien. Sí, y después me parece que, además de terminar la historia, deja a los protagonistas en una situación interesante también a su vez. Es como, le da un cierre, le da un final. Se puede ver que, por decirlo de alguna manera, la pareja protagonista ha pasado por sus cosas, sus etapas, ha tomado sus decisiones, lo que sea, pero al mismo tiempo siguen siendo un poco dirigidos hacia terra incógnita. Es como, pues están ahí en ese punto en el que pues has solucionado una cosa muy importante que ha llevado muchos problemas y te ha requerido mucha energía durante mucho tiempo de tu vida, pero ahora, pues una vez que acaba, estás en una situación diferente y hay que navegarla también, y pues allá cuidaos. No, a ver, sí, me parece un final muy potente con ese tipo de historia que, bueno, pues puede perdurar en el tiempo, puede haber más cosas después y demás, pero este punto importantísimo en la vida de los personajes y en la vida en general del reino y demás, lo contamos de pe a pa entero y muy bien. Y es como, pues sí, hay cosas previas, hay cosas posteriores, pero la historia que había que contar era esta, la historia que importaba era esta, y en ese aspecto está muy bien contado. Me queda la duda, un poquito, aunque no lo he pensado tampoco demasiado, de si esta es una colección que se disfruta igual leído todo del tirón o leído número a número, porque no hay manera de saberlo. Ya, porque a pesar de todo he disfrutado mucho de leer esto con ciertas pausas en medio, ¿no? El dejarte un poquito con esa intriga de qué es lo que va a pasar a continuación, que es algo pues que no hubiese tenido de haber pasado la página acto seguido y haber seguido leyendo, sobre todo por todo ese componente que tiene de intriga palaciega, de qué está pasando, de cómo será el desarrollo exactamente de las situaciones. Y bueno, a ver, yo soy un gran defensor de leerlo todo seguido, y oye, a mí dame la historia y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces el seguir una colección mes a mes, si sale regularmente y si tal, pues tiene otro tipo, le da también su cierto aire, su cierto gustillo. No es una colección que haya salido especialmente lenta, ni ha tenido grandes hipos, excepto un periodo de tiempo bastante peculiar entre el 1 y el 2, porque esto empezó en octubre de 2016 y ha terminado ahora en enero de 2019, o sea que tampoco... Sí, el número 2 salió creo en enero de 2017 o algo así, básicamente, 18. O sea, 18. Sí, entonces pues básicamente se ha contado el año pasado. Sí, en un año, a efectos prácticos, quitando el 1 y el 11, 10 números en un año, con lo cual pues tampoco es que haya salido especialmente despacio y ha salido de manera bastante regular, no ha salido 1 millón de números en 3 meses y luego ha habido una sequía, con lo cual en ese aspecto ha funcionado bien, no ha habido esas esperas extrañas, pero sí, supongo que en tomo no, al carecer de esas pausas, la lectura es desde luego distinta. Lo de siempre, vaya, que como con todos los tebeos y cosas que me gustan, pues cuando lo acabo me deja un poco de melancolía. Y que se ha acabado. Se ha acabado esta cosa que me gustaba, sí, suele pasar. Número 11 y final de Sleepless, y vamos a seguir adelante con el número 59 ya de Star Wars. Pues sí, después de 2-3 números de presentación de entorno peculiar y personajes llamativos, este TVO arranca más o menos de la misma manera, pero con tensiones cada vez crecientes a lo largo del número, tensiones que acaban detonando al final del mismo y con un follón de 3 pares de cojones, como no podía ser de otra manera.
Sí, la verdad es que, en fin, está bien. Ha resultado un arco, o está resultando un arco hasta ahora. Esta ya es la cuarta parte, ¿no? Pero en los números anteriores, de una cierta tranquilidad y pausa agradecida, aunque a veces fuese obligada, ¿no? Y eso creaba también un poco de tensión, pero sí que es verdad que el arco anterior fue muy, muy, muy loco, con unas apuestas muy, muy altas, y pues se agradece un poquito algo un poco más centrado en los protagonistas y sin tener todo el día que estar salvando la galaxia, por decirlo de alguna forma. Pero ya apunta a que el cierre, pues sin dejar de ser un poquito más pequeño en escala, va a seguir siendo como muy personal y va a seguir siendo de agarrarse bastante los machos. Yo creo que va bien, que la colección hace ya bastante tiempo que ha alcanzado ya, ha cogido un poquito su velocidad de crucero y su rumbo, y ya va bien. Es como todo, habrá quien le guste un poco más o algún arco que le guste un poco más o un poco menos, pero en general me parece que a día de hoy Star Wars, cosa que no pasaba hace, pues no sé, 20 números o 15 números, pues es una colección que está bien, que se puede seguir leyendo, que se puede leer y es interesante. Tampoco tengo nada más que decir, vaya. No, a ver, está funcionando bastante mejor de lo que venía funcionando antes, desde que está Kieron Gillen, y bueno, pues no nos gusta tanto como Doctor Aphra, que curiosamente ahora ya no está en manos de Gillen, pero tira para adelante haciéndole honor a los personajes. Pues ya está, y ahora nos vas a hablar un poquito, porque yo ya no estoy leyendo, de Green Lantern número 3. De alguna manera este es el número cebo. De alguna manera es que si has llegado hasta aquí, este número y su segunda mitad es lo que determina si sigues adelante con la colección o no. Todo lo demás será, a ver, es injusto que fuera solo setup, fuera solo para generar este momento, pero en parte sí. Quiero decir, había un primer número que introducía cierto tono y ciertas posibles amenazas. Un número 2 presentaba ya de manera más directa y más inmediata cierta problemática, y en este tercer número a Hal Jordan le toca hacerse cargo de esa problemática, pararla con la cara, básicamente. Es como decir, vale, ¿qué está pasando esto? Vale, ¿cómo puedo solucionarlo de esta manera? Y Hal Jordan lo intenta lo mejor que puede, y luego el TVO toma ciertos derroteros bastante llamativos. Me ha gustado mucho cómo resuelve en general el número. Ya veremos hasta dónde llega y por dónde avanza, pero es una caracterización que me resulta, a ver, habrá algunos aquí que les pueda parecer más o menos fidedigna, pero es una caracterización que me gusta mucho de Hal Jordan, una caracterización que siempre ha funcionado y que ha servido en ocasiones pasadas para establecer contrastes con otros personajes como Flecha Verde, y es una caracterización que está muy muy bien en este TVO. A algunos les parecerá que igual es ir demasiado lejos con según qué cosas, o que si este es o no es mi Hal Jordan, o esto me parece un TVO de Linterna Verde, lo que sea, no lo sé, ya cada cual. A mí me parece que para cómo iba funcionando el TVO, el golpe en la mesa que da la segunda mitad de este número es una maravilla. Bueno, confiaremos en tu palabra, suponiendo que aún seas capaz de expresar correctamente tu criterio. Sí. Sí, ¿no? Sí. Pues bien, pues lo tomaremos entonces como algo cierto. Venga, tenemos que acabar ya. X23, número 8, ¿no? No me salta ninguna 8. cosa, ¿no? No. Vale, X23, número 8, que es pues el segundo número, ¿no? De este arco, ¿puede ser? Sí. Eso es, hubo un 6 ahí un poco intermedio, que era un número unitario. En el número anterior empezaba nuestro arco, y como decíamos con el primer número, pues sigue estando muy muy centrado temáticamente en lo que le interesa. Es decir, hay un tema central que está machacando, y al final, pues aquí amigos míos, pues son los personajes los que mueven una vez más el cotarro, y ya está, y dejémonos de historias. Es que a veces y este TV, ¿y por qué este TVO me gusta y otros TVOs no? Pues porque no sé, porque es que leo este TVO y me parece que está bien contado, que es no sé, dinámico, emocionante, que los personajes cuando hablan me los creo. Y hay otras veces que leo otros personajes y pues no me los creo. Básicamente sí, el TVO ya empezó por estos derroteros, aunque en el primer arco fuera un poquito menos pesado a ese respecto, menos insistente a ese respecto, aunque también lo hacía.
bueno, Laura y Gaby son clones y están hechos para matar gente. Entonces, ¿cómo lidian con sus vidas en general con ese concepto? Quiero decir, no solo el hasta dónde soy una persona como lo puedan ser otros, que ciertos puntos de conflicto que se presentan en este número posiblemente le muerdan en el culo más adelante a nuestro protagonista, sino que además es como quiero decir, ¿qué hago con mi vida al margen de aquello para lo que me crearon? Entonces, parte de ese conflicto estaba presente en el primer arco por la naturaleza de los antagonistas en el presente, y está todavía más presente en este segundo arco, y está funcionando como un reloj, porque a base de tirar del propio personaje están hilando un TV buenísimo. Sí, la verdad es que lo disfruto mucho. Y que estamos en el número 8 ya. Que, oye, que tampoco es, un par de números, 3 números y tal. No. Esto ya va avanzando camino del segundo arco, hazaña que todavía está por hacer Mr. and Mrs. X. Porque... Que está en la frontera. Yo lo tengo en la frontera, como hay Dios. Es decir, como caiga en una de estas semanas atestada de TVOs, igual se queda en la estantería. Es posible. Esta no, cuando sale X23 hay que leer X23 porque X23 mola. Sí. Y ya está, es lo que hay. Y hasta aquí el programa por esta semana, ponemos punto y final, y ya sabéis que si todo va bien podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.